Bien, buenos días o buenas tardes o buenas noches cuando lo estéis viendo o hayáis tenido tiempo para descargaros el vídeo. Bien, vamos a ver otro ejercicio de régimen estacionario senoidal. Os recuerdo que estamos en la lección 7, que es donde empezamos a ver los circuitos más sencillos de régimen estacionario senoidal. Insisto, recordar que estamos en estacionario, ¿vale? Y estar en estacionario senoidal significa que tenemos funciones que son de tipo senoidal o cosenoidal, como por ejemplo la función que tenemos aquí, que es la fuente de tensión o la excitación de ese circuito. Bueno, pues en ese circuito lo que nos piden es que transformemos el circuito al dominio de los números complejos y que obtengamos las impedancias de cada de cada elemento en el dominio de los complejos. Luego nos piden cuáles son las ecuaciones del circuito cuando estamos ya en el dominio de los complejos, o bien lo que se llama también, o yo lo voy a llamar el dominio de la frecuencia compleja, o lo que es el dominio S en la transformada de Laplace. Y por último nos piden que saquemos la intensidad en la bobina L1 del circuito. Bueno, pues como ya sabéis, lo que nosotros estamos haciendo es que en vez de resolver el circuito en el dominio del tiempo, lo que vamos a hacer es una transformación. Y esa transformación va a ser al dominio de la frecuencia compleja o de los números complejos simplificando. Bien, ¿cómo se hace esa transformación? Pues sabéis que esa transformación es relativamente muy fácil. Para hacer esa transformación lo que tenemos que hacer es que las funciones de tipo seno o tipo coseno vamos a cambiarlas por una función exponencial. Y esa será la transformación y sabéis que luego tenemos que volver. Concretamente, esa vuelta es la que en la parte o en el vídeo de teoría y en la presentación de teoría la tenéis representada de esta forma. Como os decía, por poner un símil, la transformación es quitarle su motor a la función en el dominio del tiempo, su motor coseno, dejarle el resto de parámetros, es decir, el módulo, la amplitud, el valor eficaz y el argumento, y cambiar esa función seno o coseno por la exponencial. Una vez que se la cambiamos, tenemos un vector giratorio fasor, ¿vale? Concretamente lo que se llama un fasor temporal, en contraposición, y aunque sea un poco de avanzar, a lo que sería un fasor espacial, que es lo que vais a ver en máquinas eléctricas. Y con esos fasores temporales nosotros trabajaríamos. Bien, el cambio de izquierda a derecha es muy fácil, es cambiar ese motor, pero en el cambio en sentido contrario debemos tener en cuenta por dónde hemos venido. Es decir, que cuando cambiemos otra vez tenemos que cambiar en este caso a la función coseno y no ir por el camino de abajo, que es volver a una función seno. Bueno, pues ¿cuál es la función antitransformación? Pues la transformada, como hemos dicho, es cambiar el coseno en este caso por elevado a j. La antitransformación es tomar la parte real de ese vector giratorio de ese fasor temporal. ¿Vale? Es quedarnos solamente con la parte real. Bueno, pues lo primero que nos pide este circuito, que aquí tenéis los valores de los parámetros, las resistencias valen todas 10, las bobinas 20 mA y el condensador 200 microfaradios. Pues lo que vamos a hacer es, una vez que hayamos definido quiénes son los fasores que representan esas funciones, lo que vamos a hacer es coger y calcular las impedancias. Pero vamos primero con el paso de las funciones de tiempo al dominio de los números complejos. Es decir, vamos a ir con la transformación. ¿Qué funciones tenemos? Pues las funciones que tenemos en el dominio del tiempo serán la fuente de tensión, que será raíz de 2 por 10 por el coseno de 500t, lo pongo así, más 0, y lo que tenemos que calcular es una intensidad. ¿Y qué pinta tendrá la intensidad? Pues la intensidad tendrá una pinta de este tipo. Es decir, debe ser una función sinusoidal
ya sea coseno o seno, depende de lo que nos den, pero que debe tener la misma pulsación o lo que es lo mismo. Bueno, lo que es lo mismo no es lo mismo, porque la frecuencia es, perdón, la pulsación es 2pi por la frecuencia, lo que es lo mismo, la frecuencia es 2pi por la pulsación. La frecuencia de este caso sería 50 partido 2pi, lo que diese hercios, ¿vale? Esto no debe ponerse así. Y lo que hacemos es la transformación. ¿Cómo hacemos el cambio de motor? Pues hacemos el cambio de motor con la e elevado a j. Lo que tenemos que sustituir es estas funciones, las vamos a sustituir por e elevado a j. Por tanto, el vector giratorio y el vector giratorio, para identificarlo le ponemos el superíndice, acordado del tema nomenclatura. El vector giratorio será raíz de 2 por 10, coseno lo cambiamos a elevado a j, 500t más 0 en voltios, y el vector intensidad será igual a raíz de 2 i por elevado a j, 500t más phi sub i. Recordad que esto de aquí es el valor eficaz, ¿vale? ¿Por qué ponemos el valor eficaz y no la amplitud y vamos arrastrando siempre el raíz de 2 de Marras? Pues la explicación en el tema de potencia. Tiene que ver con la potencia, ¿vale? Y tiene que ver con que las ondas senoidales tienen valor medio cero y el valor medio cuadrático es algo que tiene en cuenta el área independientemente del signo, ¿vale? Y es algo que para las potencias va a ser muy importante. Así que simplemente lo marco para que cuando lleguemos a potencia os acordéis o veáis una justificación de esto. Bien, pues ya tenemos el circuito, ya tenemos la función, estoy en la parte de arriba. La fuente de tensión ya la tenemos sustituido por su fasor y tenemos también la intensidad de la bobina, ¿vale? Pues bueno, ahora lo que tenemos que calcular, ya estamos en este punto de aquí, estoy en el diagrama, lo que tendremos que hacer es calcular el análisis o analizar por mallas o por nudos del circuito. Pero antes de eso, como también comentamos en teoría, es muy útil expresar las impedancias complejas de esos elementos. Pues vamos a ver quiénes son las impedancias complejas de esos elementos. Me desplazo un poco. Aquí he pintado de nuevo el circuito, el monigote, ¿vale? Me lo voy a bajar un poco, si me deja la cosa esta. Vale, sí que me deja. Y voy a calcular las impedancias complejas. Recordar, también un tema de nomenclatura, que las impedancias complejas las vamos a poner como Z con una barra arriba, o bien como Z con una barra de J omega, en contraposición con las impedancias operacionales, que eran una función de D. Pero recordad también que en este caso D es J omega. Y os digo que recordéis que D es J omega porque esto es muy importante si os acordáis para obtener las impedancias. Porque, ¿quién es la impedancia operacional de una resistencia? Pues la impedancia operacional de una resistencia es R, que no depende de D. Luego la impedancia compleja, Z de R, ¿quién se da? En este caso da lo mismo que sea ZR1 o ZR2. Pues la impedancia de ZR1 o ZR2 se da su valor óhmico. ¿Que en este caso cuál es su valor óhmico? Pues su valor óhmico son 10 ohmios. La impedancia de la bobina en D, pues la impedancia de la bobina en D, que la hemos visto en mallas y en nudos, estamos hartos, creo, es LD. Luego en este caso, si la D es J omega, ¿quién se da la impedancia de la bobina L1? Pues J por omega, que es D, por L1. ¿Cuánto vale esta impedancia? Bueno, pues esa impedancia que tenemos ahí, si la calculamos, la omega, fijaos que es la pulsación, es decir, 500, pues 500 por 20 milihenrios, ¿cuánto nos da? Pues nos da una impedancia de 10J. ¿Vale? Unidades, ohmios. Y la ZL2, pues como la L1 y la L2 valen lo mismo, se da lo mismo, J omega L2, que son, que son 10J también. La impedancia del condensador, pues la impedancia del condensador, si nos acordamos cuánto vale en D, que insisto, también estamos hartos, es C1D. Luego, la impedancia del condensador en el dominio de la frecuencia compleja será 1 partido
C1 omega por J. Pero como ya sabéis que la J abajo es un incordio, pues lo que vamos a hacer es multiplicar arriba y abajo por la conjugada. Y nos queda el valor de menos J partido omega C1. Si sustituimos, que tampoco es una operación muy complicada, esta impedancia nos da que es menos 10 J ohmios. Con lo cual, la primera parte del ejercicio la tenemos resuelta. ¿Qué es lo que se suele hacer normalmente? Pues lo que se suele hacer normalmente es que nosotros en el circuito ponemos estos valores para tenerlos por aquí a mano cuando tengamos que sustituir. ¿Vale? Segunda cosa que nos pedía el ejercicio, pues segunda cosa que nos pedía el ejercicio eran las ecuaciones, en este caso las ecuaciones de malla en el dominio de la frecuencia compleja. ¿Vale? Frecuencia compleja o dominio de los complejos. Recordad, aunque sea muy pesado, pero ya que estamos en los primeros problemas, recordar nuestro esquema de transformación. Recordad que el primer paso era transformar el circuito. El segundo paso es establecer las ecuaciones de mallas o de nudos para resolver. Lo mismo que en el tiempo, pero en vez de tener D y tener ecuaciones diferenciales o ecuaciones íntegro-diferenciales, tener ecuaciones algebraicas, porque la D, Dios gracias, la D se nos ha ido. Bueno, pues vamos allá. Ecuaciones de mallas. Ahí tenemos el circuito, lo ponemos. Yo he cogido y he definido dos intensidades, I sub A y sub B. Esas intensidades I sub A y sub B también las podríamos poner. Es decir, ¿qué forma tendrían? Pues raíz de 2 I sub A por elevado a J omega T, que sería 500. No os olvidéis de la T más phi sub A. E I sub B sería igual a raíz de 2 por un valor eficaz por elevado a J 500T más phi sub B. Ecuación de las mallas. Pues nada, tenemos una ecuación de la malla A. Por cierto, estos ejemplos también los tenéis en el libro de magnetismo de José Damián Catalá. No es por hacer publicidad, pero el libro Magnetismo, ¿vale?, de José Damián Catalá, que conocéis bien los alumnos de la UPCT, pues tenéis un capítulo que quiso contar conmigo para él. Y tenéis un capítulo que precisamente va de senoidal y este es un ejemplo de los que hay por ahí propuestos. Bueno, pues dejando la publicidad aparte o el tiempo publicitario, vamos a ver la ecuación de la malla. Lo pongo así para recordarnos que estamos en el dominio de los giratorios. ¿Cuál será la ecuación de malla? Pues la ecuación de la malla A sería que sub G es igual a ¿quién? Pues ese sub G es igual a la impedancia de la bobina L1 multiplicado por la intensidad de malla I sub A, más, vamos a la bobina L2, ponemos su impedancia, que por cierto es lo mismo que hacíamos en D, en los métodos de análisis, pero con D, sin concretar cuánto vale D, pues I sub L2 por I sub A menos I sub B. Se cierra la malla. Malla compleja entre comillas B. Pues la malla compleja entre comillas B sería tensiones no hay ninguna, empezamos por algún elemento que puede ser la ZL2, pues ZL2 por la intensidad en el sentido de la malla B es I sub B menos I sub A, más seguimos por la resistencia R1, más ZR1 por I sub B, seguimos por el condensador, más ZC1 por I sub B, y cerramos con la otra resistencia R2. Vaya hombre, se nos ha dislocado esto un poco. A ver si lo puedo arreglar. Bueno, arreglado. Perdonad, pero es que esto está como está. ¿Vale? Bueno, esto lo podemos poner en forma matricial. Y si lo ponemos en forma matricial, ¿qué nos queda? Pues si nos ponemos en forma matricial, esto nos queda que E sub G, ¿vale? Vectores de excitación, solamente está la fuente sub G. Matriz de impedancias de malla, pues tendríamos, bueno, fijaos que las incógnitas que tenemos es I sub A y sub B.
Aquí no tenemos nada raro, ni tenemos bobinas, ni fuentes dependientes, ni fuentes de intensidad por ahí, por tanto no hay ecuaciones adicionales. Y tenemos en I sub A tenemos ZL1 más ZL2. Fijaos que ZL1 y ZL2 son las impedancias que hay en la malla A, estoy en el circuito. En el término de I sub B tenemos menos ZL2, es decir, la impedancia, sigo en el circuito ahora, que comparten las dos mallas pero de signo contrario. Fuera, en la segunda opción tenemos en términos de I sub A menos ZL2, y perdonadme que le he puesto el circunflejo L2, pero ZL2 es una barra, ¿vale? Y términos en I sub B, pues tenemos ZL2, ZR1, ZR2 y ZC1. ¿Vale? Fijaos también que se cumple la simetría que decíamos en los elementos de la matriz Z de malla, y se cumple que en cada malla lo que hay en la diagonal principal es la suma de las impedancias de los elementos que pertenecen a esa malla. O sea que esta Z de malla, en este caso compleja, pues aparentemente tiene buena pinta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, pues lo que tenemos que hacer aquí es obviamente sustituir, ¿vale? Así que vamos a sustituir y vamos a despejar las intensidades de malla I sub A y I sub B, ¿vale? Si sustituimos las intensidades de malla I sub A y I sub B, ¿qué nos pasa? Pues fijaos que la E sub G, ¿qué me queda? Pues la E sub G da igual a raíz de 2. Si recordáis lo que valía la E sub G, yo la tengo por aquí en la libreta, era raíz de 2 por 10 por elevado a J 500t. Aquí tenemos un CO. Aquí tenemos las impedancias Z1 y L2, perdón, ZL1 y ZL2. Recordad que las bobinas, bueno, recordad no, vamos hacia arriba. Recordad que las bobinas eran 10J, el condensador menos 10J y la resistencia 10. Así que para no despistarnos, recordad que todas valen 10, pero las de las bobinas son 10J, 10 más 10, 20J, ¿vale? La de la bobina L2 son 10, pero con signo menos, no porque sea el condensador, sino porque hay aquí un signo menos. Luego, la ZL2, que es lo mismo, vale menos 10J, y luego tenemos la ZR1 más ZR2, perdón, que esto está mal, que vale 10 más 10, 20, y la ZL2, que vale 10J, y la ZC1, que vale menos 10J. Más 10J menos 10J se nos anulan. Y esto es una cosa interesante que ya veremos en más de un ejercicio y concretamente en las prácticas. Es decir, que a veces los efectos de dos impedancias se anulan. Y ya está esto molestando. Perdonad un momento. Vale, perdonadme. ¿Vale? Más 10J menos 10J. Es que esto a veces tocas algún cursor y se te vuelve loco. ¿Y la I sub A y I sub B quién son? Pues la I sub A y sub B serían raíz de 2 I sub A por elevado a J 500t más phi sub A, ¿vale? Y raíz de 2 I sub B por elevado a J 500t más phi sub B. Fijaos en este sistema matricial. ¿Qué tiene de interesante este sistema matricial? Pues lo que tiene de interesante este sistema matricial es que esta raíz de 2 que hay en el vector de términos independientes y en el vector de incógnitas se puede sacar fuera. Puedo sacar fuera el raíz de 2, pero puedo sacar fuera también el elevado a 500t. Pues lo saco. Sacamos factor común en esa matriz. Solo se me queda la fase 0, que no he puesto ahora la fase inicial 0, pero que la había puesto al principio. Lo pongo así aunque es una tontería. Esto en realidad es simplemente el número 10. ¿Vale? Bueno, pues esto es igual a 20J menos 10J menos 10J y 20. Los números están preparados para que no salga muy complejo. Bueno, muy complejos, son números complejos. Vaya tontería. Pero números complejos, poco complejos. Y si sacamos factor común
el 500t y el raíz de 2, pues fijaos que se nos queda esto. Bien, si tenemos factores comunes, podemos eliminar esto. Recordar, ¿qué es eliminar el 500t o qué es eliminar el elevado a j omega t? Matemáticamente es una simplificación. Físicamente, ¿qué es? Pues físicamente eliminarlo es como poner la velocidad angular 0, es decir, es fijar los vectores. Es decir, que los vectores, en vez de ser un vector giratorio, lo que hacemos es pasar a un vector fijo, que son estos de aquí. A ese vector fijo le vamos a llamar intensidad de malla B o intensidad de malla A y a este vector de la fuente. Como os decía, lo que nos estamos haciendo es subirnos con los vectores a dar vueltas y por tanto, como estamos encima de ellos, pues no vemos que unos giren respecto a otro, lo cual es bastante más cómodo. ¿Vale? Esto es lo que se llama un vector fijo, que es lo que normalmente veréis como notación en los libros, aunque en los libros no dan tanto la lata como yo y bueno, pues recortan un poco esto. Pero en fin, a mí me gusta explicarlo con un poco más de detalle. De tal manera que este sistema, y voy a ser un poco pesado para insistir, este sistema se me queda así. Se me queda como el vector parado, igual a ¿quién? Pues vector parado igual a 20j menos 10j menos 10j 20 por I sub A y sub B. A ver si se deja de mover. Menos mal que esta vez no se ha movido mucho. Este es el sistema de ecuaciones que debemos resolver. Sistema de ecuaciones que el problema es que lleva números complejos. Pero es un sistema infinitamente más sencillo que el sistema senoidal. Bueno, ¿qué es lo que a mí me interesa? Pues a mí lo que me interesa es esta intensidad I sub A. ¿Por qué me interesa la intensidad I sub A? Muy sencillo. Me interesa la intensidad de esa malla porque es la que me va a dar la intensidad en la bobina L1. Pues vamos a sacar I sub A. ¿Cómo sacamos I sub A? Pues I sub A la sacamos por el método de Kramer. Y por favor al pobre Kramer ponerle mayúscula. ¿Vale? Bueno, pues I sub A, ¿quién sería? Sería calcular el determinante de quién. Pues calcular el determinante de esta matriz de aquí. Sustituimos la primera columna en el vector de coeficientes, perdón, la matriz de coeficientes. Y abajo el determinante de la matriz de coeficientes. Bueno, pues aquí, como os decía, hay que practicar con números complejos o tener una calculadora programable. Lo siento, pero no hay más remedio. ¿Vale? Es decir, lo que tienen estas ecuaciones es que son complejos los números complejos. ¿Vale? Hay que tener cierta soltura. Bueno, pues, ¿cuánto valen estos determinantes? Pues fijaos que E sub g, como habíamos dicho antes, es simplemente el número 10, porque se queda con fase 0 y es el número 10. Luego, ¿qué nos queda arriba? Pues arriba nos queda 20 por 10. ¿Y abajo qué nos queda? Pues abajo nos queda 20j por 20 menos 10j por menos 10j. ¿Cuánto es menos 10j por 10 por menos 10j? Pues menos 10j por menos 10j es, en este caso, menos 100. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué se nos queda? Pues nos queda que I sub A es igual a 200, ¿vale? Esto no es 2010, 200. Y abajo nos queda 100 más 400j. Bien, manera de resolver esto. Mi consejo es que cuando tengáis divisiones no utilicéis los binómicos. Para resolver esto en binómico tendréis que coger y multiplicar arriba y abajo por el conjugado. A mí no me gusta mucho, ¿vale? Ya os digo, no me gusta mucho en las divisiones. Me parece que es un método un poco arcaico. Y a mí lo que me gusta es utilizar la notación polar o exponencial. Con la notación polar o exponencial, ¿qué tenemos? Pues con la notación polar o exponencial tenemos arriba un número que es real, es decir, que sería módulo 200 fase 0, y abajo un número que tendría un módulo que sería la raíz cuadrada de la parte real, que son 100,
más la parte imaginaria al cuadrado, que son 400, por e elevado a j, ¿quién? Pues por e elevado a j, arco tangente de 400 partido por 100. Si lo calculáis, esto nos queda 200 elevado a j0, y con la programable o con lo que sea, pues el módulo es 412,3 y el argumento es 1,32 radianes. Ojito con las unidades. Con lo cual, para dividir números complejos en forma exponencial, se dividen los módulos, que es 0,48, y los argumentos se restan, que sería menos 1,32. ¿Vale? Bueno, pues esa es nuestra I sub A. Bueno, pues como os digo, el problema de esto... Bueno, el problema de esto es el programa. Pero... Uy, qué pesado está esto. Por Dios, qué mareo. Perdona. Aquí tenemos nuestra intensidad, ¿vale? Pero recordar que esa intensidad no es el vector giratorio. Y para hacer la transformada inversa necesitamos el vector giratorio. ¿Cómo era el vector giratorio? Pues el vector giratorio era raíz de 2 I sub A por e elevado a j 500t más phi sub A. Bueno, pues, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues lo que hemos hecho antes es quitarle esto y quitarle el raíz de 2. ¿Ahora qué hacemos? Pues como al café soluble. Ahora le volvemos a echar el agua, es decir, el raíz de 2, y le volvemos a reintegrar la velocidad. Es decir, nos escapamos del tío vivo, volvemos a nuestra ubicación, le damos velocidad y cambiamos la escala. Bueno, pues aquí tenemos nuestra solución. Esta intensidad es la que necesitamos, ¿vale? Recordad que esa intensidad es la intensidad de malla donde está nuestra bobina L1, ¿vale? Por si alguien se despista un poco. Esta es la I sub A y esta es la I sub B. Problema. Pues el problema es que esa intensidad no vale para nada. Eso ni está en el circuito ni lo vais a ver nunca. ¿De acuerdo? Eso está en Marte o en la Luna y no sirve. Esa es la intensidad que está aquí. ¿Cómo la recuperamos? Pues la recuperamos recordando que hemos vuelto, o que, perdón, que hemos partido una función coseno. Esa ha sido la transformación en este sentido. Y ahora tenemos que hacer la transformación inversa, la transformación menos 1. ¿Cómo hacemos la transformación menos 1? Pues para pasar la exponencial a una función coseno, que es de donde partíamos, tendríamos que utilizar la parte real. ¿Vale? Pues la antitransformación, o bien transformación inversa, como prefiráis, sería cambiar y coger la parte real de ese número complejo giratorio, y la parte real de ese número complejo giratorio es cambiar de nuevo el motor exponencial por el motor coseno. Bueno, todo el motor, por favor, no lo pongáis ni lo digáis, que vamos a quedar todos francamente mal. Bueno, pues aquí tenéis la solución. ¿Sencillo? Pues yo creo que relativamente sencillo. Bueno, pues en la página web y en el OCW tenéis al menos 4 ejemplos más. ¿Vale? En el aula virtual también tenéis otros ejemplos. Me parece que otros 2 más. 2 o 3 mínimo. Así que podéis practicar. Y si hay dudas, independientemente de que seáis UPCT o que seáis externos, por decirlo así, podéis mandarme un correo y preguntar dudas. Venga, muchas gracias a todos.